Hola, buen día. Nuevamente el profe Juanero, esta vez analizando la consulta popular y el referéndum de Ecuador del 2024, que es un proceso electoral convocado para enmendar la Constitución del Ecuador y aprobar 11 preguntas puntuales, que se llevará a cabo el domingo 21 de abril de 2024. Bueno, la mayoría de mis usuarios y seguidores y suscriptores me indican que no tienen conocimiento mucho de las preguntas que se van a dar, entonces voy a dar un poco a analizar cada pregunta y ponerles en consideración de acuerdo a la página del CNE, que es la más confiable de todas las páginas en referencia a las preguntas, ya que ellos son los que elaboran e imprimen las preguntas. Entonces las preguntas del referéndum están clasificadas en casilleros desde la A hasta la K dentro de la página del cne.gov.es de la consulta popular y referéndum 2024. La pregunta del casillero A, que dice, fase introductoria: actualmente las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público, a menos que exista una declaratoria de estado de excepción. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con lo previsto en el anexo 1, sí o no? Y adicional, a continuación, vamos al casillero B, donde indica que está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme al anexo 1, sí o no. El casillero C, ¿está usted de acuerdo con lo establecido de judicaturas especializadas en materia constitucional tanto en primera como en segunda instancia para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que le corresponden, enmendando la Constitución y reformando la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional de acuerdo con el anexo 2? El casillero D dice, ¿está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? Casillero E, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores de acuerdo con el anexo 4? Acá tenemos a continuación la F. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? La G. ¿Está usted de acuerdo con que se implementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiamiento, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta? La pregunta H. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral conforme consta en el referido anexo? Casillero I. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal? El casillero J. ¿Usted está de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas explosivos, municiones o accesorios que fueren instrumentos u objeto material de un delito pueden destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas? Y casillero K. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio conforme con el anexo? Dentro de cada pregunta están los anexos. Aquí están las preguntas papeleta con las que se va a iniciar la votación el 21 de abril de 2024.
De esta manera van a estar detalladas las preguntas dentro de la papeleta hasta la pregunta acá. Y las preguntas de referéndum tienen su fase introductoria y tienen además los considerandos, los artículos, ¿verdad? Las reformas, cada una de las preguntas dentro de la página del CNE. Usted puede abrir, analizar y leer los anexos que tiene cada pregunta de acuerdo a los artículos, las reformas que se van a añadir en caso de aprobar esta nueva consulta y referéndum. Esta es la pregunta C y ahí están los anexos detallados de la pregunta siguiente, con los artículos, como por ejemplo el artículo 166, 168, artículo 44. Cada pregunta tiene sus consideraciones, sus anexos, sus artículos detallados dentro de la página del CNE, para los que deseen detallar un poco más cada pregunta, de dónde sale, cómo la reforman, qué artículo interviene. Inclusive aquí la pregunta que está considerada aquí en la G, para incrementar las penas por los delitos de terrorismo, nos está indicando que en el Ecuador en el 2022 se reportaron 4.603 muertes, lo que significó una tasa de 25 casos por cada 100.000 habitantes, que nos tornamos en uno de los países más violentos de Sudamérica. Entonces, debido a esto es que se están aplicando esta consulta, que van a inclusive endurecer más las penas para los traficantes y los encubridores y extorsionadores. Aquí está indicado todo, como le digo, esta es la página del CNE, inclusive para el porte de armas para una persona civil que se va a reformar. Y en esta pregunta, por ejemplo, toda arma o explosivo que sea decomisado va a pasar a formar propiedad, a ser parte de propiedad de las Fuerzas Armadas. En esta pregunta. Y también la pregunta que dice que todos los dineros que sean expropiados de los narcotraficantes va a ser parte del Estado. Me parece bien, para más que todo si se considera que este dinero fuera para pagar la deuda externa, sería bueno, sería positivo. Se le quite todo el dinero a los narcotraficantes para que se pague la deuda externa, pero por ese motivo específico. Y bueno, esto es todo lo que he visto en la página del CNE. Les repito, este referéndum, esta consulta va a ser el domingo 21 de abril del 2024. Espero que me haya saciado un poco las interrogantes sobre las preguntas, y si desean pueden ingresar a la página del CNE y corroborar y leer un poco más profundamente estas preguntas. Espero que les haya servido de mucho esta información. Cuídense, que Dios los bendiga.